buenas tardes, Dios los bendice. Aquí nuevamente saludándoles, bendiciéndoles, que el Señor les guarde, les favorezca grandemente. Espero que esta semana esté siendo grandemente bendecida en sus vidas. Nos toca ver ahora el capítulo 6 de Apocalipsis, es el de los sellos. Vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a ir adentrándonos poco a poquito, porque vamos a empezar y avanzar en este hermoso libro que nos va a dar una perspectiva muy puntual de muchas cosas que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te pedimos, hermoso mío, que te magnifiques de una manera extraordinaria, grande, maravillosa, que bendiga, Señor, nuestras vidas, que nos dé sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para poder entender lo que tú has determinado, lo que tú quieres para nuestras vidas, y que todo lo que has hablado, Señor, se ha hecho y se ha cumplido sobrenatural y poderosamente. Te alabamos, te bendecimos, porque sabemos que eres bueno todo el tiempo, que tu misericordia es para siempre, y conocemos, Señor, que tu bendito Espíritu Santo siempre estará cuidándonos, guardándonos y bendiciéndonos. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, hermoso Rey del cielo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1. Dice: los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Recordemos que los 4 seres vivientes son los de Apocalipsis 4, que nos dice que uno tenía cara de león, otro cara como de león, dice aquí estamos. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Recordemos que esto es figura de los 5 ministerios. El león es figura del ministerio apostólico, el segundo, que era semejante a un becerro, es figura del trabajo que hacen los 5 ministerios como tal. El tercero, que es el que tenía rostro como de hombre, estrictamente se dirige o se refiere figurativamente, claro está, obviamente a todos los ministerios, porque todos los ministros trabajan en un poquito de todos los ministerios. Yo creo que el único que tuvo los 5 ministerios es el Señor Jesucristo, porque es el único que tenía la capacidad de desarrollarlos de esa manera. Pero bueno, hay quienes dicen que tienen los 5 ministerios. Creo que todos los que hoy son apóstoles, profetas, han trabajado en el evangelístico, pastorean, enseñan, operan en profecía y en la situación apostólica de la administración de la iglesia, pero no quiere decir que tengan muy asentadamente los 5 ministerios. El tercero tenía rostro como de hombre, y entonces estos se refieren al ministerio pastoral y magisterial, a la enseñanza a las personas, al trato con la gente que llega a la iglesia. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto nos habla específicamente del ministerio profético. Y obviamente cuando le dijeron ven y mira, pues es otro arrebato del apóstol Juan para subir al tercer cielo y mostrarle lo que el Señor le quería mostrar. Verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo blanco aquí viene a ser figura de algo. Mucha gente se confunde en cuanto al caballo blanco, y les voy a decir por qué. Porque no todo el caballo blanco es el que está montado por el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque en el libro de Apocalipsis nosotros vemos muy claro, y debemos entender que este caballo del que nos habla no es el Señor Jesucristo, porque mira, punto número 1, o miremos mejor dicho, punto número 1, dice: y miré, y aquí un caballo blanco. Okay, está el caballo blanco. El caballo nos habla figurativamente en la situación profética de poder, de fuerza, de guerra, de un poquito de autoridad también. Y el que lo montaba tenía un arco. Díganme en qué parte de la Biblia dice que el Señor Jesús tiene un arco.
y le fue dada una corona. El Señor Jesús tiene todas las coronas. Y salió venciendo para vencer. Entonces no nos habla del Señor Jesús. ¿Y en qué se fundamenta ustedes? Su Apocalipsis 19:10. Dice, bueno, desde el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Señor. Repito, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén, recibimos esa invitación. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entre los dos versos dice el jinete del caballo blanco. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya nos dieron el nombre, Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice el apóstol Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, el Señor Jesucristo. Entonces, si tenía un nombre que era fiel y verdadero, como nos dice el verso 11, y nos dice el verso 13, y su nombre es el Verbo de Dios, este sí es el Señor Jesucristo, para que no lo confundamos. Luego entonces, ¿cuál es el jinete de Apocalipsis 6:2? Aquí tenemos que ver una situación que nos menciona muy claro. Dice, se le dio dada una corona, esto es autoridad, y salió venciendo para vencer. Espiritualmente hablando, es la corona, es un ser que tiene autoridad y vence. O sea, normalmente siempre está venciendo. ¿Por qué? Porque para eso fue diseñado. La pregunta es, ¿quién es esto? Esto es un espíritu. Tanto el caballo como quien lo monta es un espíritu. Y la relación, para mí, es que es la raza blanca. Punto número 1. La raza blanca en el mundo siempre ha tenido autoridad y ha estado venciendo constantemente. Ha sojuzgado a casi todas las otras razas. Entonces es importante que nosotros visualicemos lo espiritual. Veamos desde el siglo XII más o menos. La raza blanca ha imperado, se ha sostenido, se ha sustentado. ¿Por qué? Por este espíritu que le fue otorgado. No es por otra cosa. Verso 3. Y hoy siguen gobernando, nos guste o no. La gran mayoría de los potentados, me refiero a porcentajes, es de raza blanca. Los grandes intereses financieros del mundo están en manos de gente de raza blanca. Porque ahora ya no es a través de las guerras, ¿no? Ahora ya se hace a través de muchas áreas, ¿no? Vean ustedes, Bill Gates, el dueño de Facebook. Hay mucha gente, y me dirán muchos, oiga, sí, pero en Medio Oriente hay gente muy poderosa. Sí, mi pregunta es, ¿cuánto abarca esa gente? Eso es importante. Verso 3. Abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Otro arrebatamiento del apóstol Juan. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado para poder quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bermejo quiere decir rojizo. Aquí hay algo que es bien interesante, que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años. Si nosotros vemos a los latinos normalmente somos rojizos. Me van a decir unos, no, mire usted los brasileños, por ejemplo. Sí, hay mucha gente que es una mezcla de raza
africana o de raza negra, con todo el respeto que me merecen. Yo tengo muchos amigos de raza negra, los amo mucho, y hay muchos siervos de ellos que son de raza negra. Pues todos tenemos nuestra piel de la forma que Dios ha querido que la tengamos. Pero realmente los latinos somos rojizos. Mi pregunta es, ¿cuándo ha habido paz en Latinoamérica? Desde que yo tengo uso de razón no ha habido paz. No ha habido paz. Sea en Argentina, en el mismo Brasil, en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua, en la misma Guatemala, en México. No ha habido paz. Se ha derramado mucha sangre. Y por eso nos menciona esto, que es bien importante que lo visualicemos, ¿no? Que dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Bueno, yo hablo de nuestro país, nos han vulnerado la paz de muchas formas, de muchas formas. La delincuencia, las guerrillas, y hablo, pongamos, desde la independencia, un poquito más atrás. Pues nuestros antepasados eran rojizos, y si empezamos a ver hacia abajo, pues es lo mismo, ¿no? Y ha habido mucha veleidad, ha habido mucho derramamiento de sangre en toda esta zona de América, y por eso nos dice el verso, que le fue dado poder de quitar la paz, y se matasen unos a otros. Voy a hablar de mi país, pues me acuerdo que desde 2006, 2007 ha habido, o había, ya no tanto, muchos enfrentamientos entre grupos delictivos, y había mucha gente que, pues, inocente, que pagaba el pato por eso. Entonces no ha habido paz, no ha habido un asentamiento de paz. El día que nuestros gobernantes, y me refiero desde el presidente de nuestro país hasta el presidente de Argentina, Brasil y todos los países de allá, me refiero a todo Latinoamérica, y a todos los países del mundo, reconozcan que el Señor Jesús, que Dios, Jehová de los ejércitos, es el que debe estar como gobernante único del mundo, entonces nuestra vida va a cambiar, porque vamos a entender que las cosas se hacen de acuerdo a como Dios manda y no como creemos. Oiga, ¿y qué va a pasar con aquellos que tienen unas ideologías diferentes? Pues vean cómo están las naciones. Fácil, rápido y sencillo, con todo el respeto que me merecen. Hay cosas muy puntuales que deberíamos de estar viendo y que deberíamos de valorar y revisar de acuerdo a la palabra de Dios. Verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, otro arrebato. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, en medio de los cuatro seres vivientes, la voz del Señor Jesucristo, porque nos dice Apocalipsis 4 que los cuatro seres vivientes estaban alrededor del trono. Oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto nos habla muy claramente de la cebada y del trigo, que son provisión. Fue quitada la provisión, porque por eso dice 6 libras, o sea, estamos hablando de 3 kilos por 1 denario, que era la moneda en aquel entonces. Estamos hablando de 250 pesos. Entonces hacemos números entre 6, 125, 60 pesos más o menos, ¿no? Carísimo. Entonces era imposible que, pues imagínense, 1 kilo de trigo en 60, 70 pesos, ¿no? A lo que voy, ¿por qué? Porque el denario era una moneda de plata. Y entonces, si hablamos de un precio de 70 pesos por 1 kilo de trigo, pues es una locura, realmente es una locura. Y la cebada, estamos hablando, bueno, el trigo nos costaba 125 y 70 pesos la cebada, que pues, es mucho más barata, carísima, intocable, ¿no? Entonces, figurativamente, lo que estaba diciendo aquí, quien estaba hablando, que era el ángel, que le estaba diciendo al apóstol Juan, va a haber escasez en ese lugar, o para esa gente. Pero dice, pero no toques, no dañes el aceite ni el vino. Aquí, como les digo, figura
de la raza negra. La balanza es figura de equidad y justicia cuando no hay una equidad y justicia en África, por decirlo ahí, porque de ahí es oriunda la raza negra. Pero esto representa, por eso se representa la justicia con una mujer y una balanza. ¿Y esto qué tiene que ver o qué quiere decir? ¿Por qué? Porque normalmente la justicia tiene que venir de Dios y no de la reina del cielo. Que realmente quien está con la balanza es la diosa Diana, y por eso tiene la balanza y manipula muchas cosas. Al final del día hay un punto que es bien importante, porque los hermanos, los hijos de Dios de raza negra, es impresionante la unción que se puede manejar en ellos y el gozo que se puede manejar en ellos. Figura de aceite, la unción, figura de vino. Yo recuerdo que en el siglo pasado los eventos más poderosos con la mayor o con el mayor nivel de unción que había eran en África. Y la gente se gozaba y se metía con Dios y pasaban milagros excepcionales. Cuando el doctor T.L. Osborne iba y predicaba, resulta ser que a los niños les salían ojos, que no es que vieran, sino que les salían ojos, las cuencas estaban tapadas y les brotaban ojos, los paralíticos se levantaban, los endemoniados con solo irse acercando eran liberados. Todo ese tipo de cosas sucedían y siguen sucediendo en ese continente. Les quiero explicar un poquito más a profundidad lo que nos dice este verso el verso 6. De oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Entonces resulta ser que les quiero explicar esto. El denario griego era el denarión. Esto era el denario, una moneda de plata romana, que era el pago o remuneración común de un día de trabajo. Eso es lo que se veía en ese tiempo. Les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 20 para que veamos esto puntualmente. Mateo capítulo 20, verso 2. Bueno, vamos desde el 1 para que nos ubiquemos. Dice: los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces ya vamos viendo, y les dijo a los del verso 4, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y luego el verso 7, y le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Porque les preguntó: ¿ustedes por qué no han ido a trabajar? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña, que recibiréis lo justo. Y a todos les dio un denario. Pero al final de cuentas lo que nos interesa aquí es el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Entonces esta moneda de plata era el pago de un día. Eso era lo que se les entregaba. Juan 12:15 nos habla de denarios también, que es cuando resulta ser que vertieron un poco de perfume en el Señor, y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino en un asno. No, 12:5, perdón. Aquí está. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12:15. Estamos hablando de 300 días de trabajo. Imagínense ustedes, el salario mínimo de un año, ¿no? Por decirlo de alguna manera así. Entonces, era lo que se ganaba por un día. Y el verso nos dice lo siguiente: 2 libras de trigo por un denario. 1 kilo de trigo por un día de trabajo. Imagínense lo caro que estaba, ¿no? Y luego 3 kilos de cebada por un denario. O sea, impensable, impensable. Entonces, viéndolo fríamente, si una persona quería comprar el grano, podía comprar en un día 1 libra de trigo y 3 de cebada. Imagínense lo que
lo escaso que estaba, ¿no? Aquí Dios nos habla de una provisión demasiado escasa. ¿Por qué? Pues la libra pesa 453 gramos, estamos hablando de medio kilo. Entonces 906 gramos, ¿no? Y 9 por 3, 27, pues cebada, muy, muy, muy escaso. Ahora bien, la situación es que la cebada es una graminácea muy parecida al trigo, solo que no tenía tanto sabor como el trigo. Por su bajo precio, la cebada era conocida en la antigüedad de Israel como el pan de los pobres. Entonces el Señor nos está hablando, aquí precisamente en el verso 6, que les iban a dar de comer a los pobres, que ese lugar iba a ser pobre. Esto también es símbolo de escasez, ¿no? Pero posteriormente da la instrucción de que no se dañe el aceite y el vino, como les dije, que no se dañara la unción y el gozo. Eso es importante porque mientras permanezca el Espíritu Santo en el lugar, mientras permanezca la presencia de Dios en el lugar, pueden suceder cualquier tipo de circunstancias o de cosas. Vamos al verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Verso 8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí hay una situación muy delicada, muy puntual, que tenemos que ver y verlo a través de la historia. ¿Por qué? Caballo amarillo es la raza amarilla. Ahora, muerte es el nombre de un imperio, del imperio de la muerte, ¿sí? Y es el imperio que comanda el enemigo, que comanda Satanás. Pero dice que le seguía el Hades. El Hades es un lugar donde existen conscientemente algunas almas y espíritus de los que han muerto y están pegaditos, por decir algo, es decir, la puerta del infierno, ¿no? Es un lugar de tormento para aquellos que no fueron salvados. Ok, ¿cómo me puede usted acreditar esto? Vamos a Lucas 16, 22 al 24, por favor. El libro de Lucas, capítulo 16, versos 22 al 24. Esto nos habla de dos personajes en la Biblia. Es una historia que uno es el rico, no nos dice el nombre, y el otro se llama Lázaro. Entonces quiero ir desde el 19 para que ubiquemos más o menos cómo es la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Era despilfarrador. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquel es el rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Seno de Abraham y paraíso de Abraham es lo mismo. De hecho, a este lugar es al que llevó el Señor a aquel delincuente que fue crucificado con él, al que le dijo: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor no ascendió a la gloria, descendió al paraíso de Abraham y ahí lo depositó, ahí lo dejó, por haber sido salvo, por haber reconocido al Señor Jesucristo cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, cuando fallecen el uno y el otro, toma el espíritu del Señor Jesús a ese delincuente, llega y lo deposita en el seno de Abraham, o paraíso de Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, lo que les decía, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces él nos habla perfectamente de la ubicación del Hades y el paraíso de Abraham. Pero vamos a ver qué es lo que hay después de esto, porque es importante, porque mucha gente se equivoca.
y se equivoca en cuanto a que la gente puede ser rescatada después de que fallece el cuerpo. No, mis amados. La gente tiene que ser salvada antes de que fallezca el cuerpo, porque tiene que ser, si no consciente, con una oración identificativa y una aceptación de la persona, de la otra persona, que es la del Señor Jesucristo, para ser salvos. Abrevio el proceso. Aquel que no recibe al Señor Jesucristo en su corazón no es salvo. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, se refería a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto es importante. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muchas veces la gente piensa o llega a pensar, esto es importante que lo visualicemos, que puede venir un muerto a darte una información. La Biblia nos acaba de decir que eso no puede pasar. Ellos están en su lugar, nosotros en el nuestro. Por eso en vida tenemos que operar y funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. La cuarta parte de la tierra se refiere al 25% que está perdiéndose. ¿Por qué? Porque están sirviendo a Satanás o a la bestia. O no están metidos con Dios, no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios. Esto es importante. Matar con espada. Matar con espada, estamos en el verso 8, significa matar con cualquier medio, pero mata más con la boca. ¿Por qué? Oiga, porque la palabra de Dios es espada de 2 filos. Y acuérdense que el enemigo va a hacer eso. Oiga, pero este ángel está saliendo del cielo, sí, pero acuérdate que esto es figurativo porque es profético. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante que nosotros visualicemos esto porque la simbología nos determina muchas cosas. Por eso es que mata con filosofías engañosas, religiones mentirosas, sectarismos, manipulación de la palabra de Dios, falsas creencias, fíjense lo que les voy a decir porque esto es importante, desajuste de la palabra de Dios. Si no está perfectamente ajustado a lo que dice la Biblia, hay alguna variación y esa manipulación es una mentira. No hay verdades a medias, mis amados. Yo no conozco a ninguna mujer que esté medio embarazada. ¿Está o no está embarazada? Y en las cosas de Dios, ¿se está o no se está con Dios? ¿La palabra de Dios se aplica o no se aplica? Los que medio la aplican, la verdad es que se están mintiendo a sí mismos y están mintiéndole a otros. Por eso es tan importante cuidar esta situación de la palabra de Dios. Ahora, el hambre es figura de 2 cosas. Del hambre natural, porque en esas regiones hay mucha hambre, pero también de la pobreza.
Oiga, pero una es consecuencia de la otra, sí, pero esa pobreza muchas veces viene porque hay un hambre espiritual que no es saciada. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no quiero con esto hablar de un evangelio de la prosperidad porque no existe, es una mentira. Bueno, lo han creado, pero bíblicamente no opera así. No opera así. La única prosperidad de la que nos habla la palabra de Dios es cumplir con la palabra de Dios, y entonces todas las cosas nos saldrán bien y seremos prosperados. Oiga, ¿dónde dice eso? Reitero. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. ¿O es el 8? El 8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Libro de la ley, guardar y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el evangelio de la prosperidad, guardar y hacer la palabra de Dios como Dios manda. Prosperidad no es traer un traje Hugo Boss, mis amados, o traer un carro Ferrari, o traer una pluma Montblanc. Qué bueno si las tienes, gloria a Dios, qué bendición, pero eso no es ser próspero. Próspero en el orden de Dios es tener todo lo necesario, porque la palabra de Dios dice que debemos estar contentos con lo que comamos y con el techo, el lugar que tenemos. Y de ahí viene la prosperidad. El Señor multiplica, el Señor hace crecer tus bienes, pero tienes que trabajar, te tienes que esforzar. La Biblia no me muestra una sola persona, una sola, que Dios no la haya encontrado trabajando. Entonces tenemos que esforzarnos. Eso es importante. Mortandad es igual a muerte en sus dos aspectos, natural y espiritual. Ahora, fieras de la tierra son los mismos hombres voraces que producen la muerte natural y espiritual. ¿Cómo producen la muerte natural? Pues generando la espiritual. Porque aquel que se muere espiritualmente normalmente va a fallecer en lo natural, va a tener escasez, va a tener muchas problemáticas. Hay que ser como los de Berea. Si a mí me pide una autoridad que haga algo y no es bíblico, explíqueme por qué si en la Biblia no está. Fácil. No es que sean rebeldes, yo no quiero que la gente se rebelde, digo, el primer rebelde fue Satanás, nada más. Pídanle una explicación por qué no está en la Biblia lo que está diciendo y me está pidiendo que haga. El mismo Señor Jesús les dijo en una ocasión que escucharan todo lo que decían, pero que no se dejaran guiar por lo que ellos hacen. Entonces es importante hacer estas valoraciones muy puntuales. Vamos al verso 9 y 10. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Los mártires. Todos aquellos mártires que han muerto por estar predicando la palabra de Dios van a estar ahí donde dice, abajo del altar del Señor, porque han estado haciendo la obra. Por ahí escuché una vez a un predicador de nombre Josué Irión que hablaba de un misionero que fue a Medio Oriente y bueno, pues estaba predicando el evangelio y le dijeron, si ustedes no se arrepienten, los vamos a matar, porque era prohibido predicar la palabra en esos lugares. Y entonces él dijo, bueno, no nos vamos a arrepentir de haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y de servirle, pues se van a morir. Y metieron a la familia, a los 4, en una fosa. Y estando en la fosa, arrepiéntanse porque les van a empezar a echar tierra. No se arrepintieron. Para no hacer el cuento largo, mis amados, los enterraron vivos. Vivos. Estaba el varón, su esposa y sus 2 pequeños hijos. Entonces les tocó ver a él y a ella, ver morir a sus hijos. Y les empezaron a echar tierra.
mártires. ¿Por qué? Por gente que no tiene nada que ver con un Dios de amor, aunque ellos digan que sí, aunque ellos digan que van en el nombre de su Dios. Porque ¿quién mata por amor? Por Dios santo, ¿no? Ahora, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, los santificó, y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que el Señor determine cuándo va a ser el arrebato de la iglesia, para poder operar y funcionar como el Señor manda. Y les dijo: descansen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vestiduras blancas es santidad. Vamos a ver, mis amados, qué es el lino fino. Dice la palabra de Dios que el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8, por favor. Pero vamos desde el 6. Dice así: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor Dios nuestro poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, remitiéndonos a esto, resulta ser que fueron todas las acciones que llevaron a cabo todos aquellos mártires, todos aquellos santos. ¿Sí? Vamos adelante. Muy bien. Esas son las vestiduras blancas, han de ser muertos con ellos. Okay. Vamos al verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué es esto? El sexto sello nos habla de un gran terremoto, pero esto ha venido aconteciendo y mucha gente cree que puede ser natural. Yo creo que también pudiera llegar a ser natural, pero más que natural va a ser algo espiritual que va a repercutir en lo natural. Yo creo que todas las cosas que suceden en lo natural tienen su trascendencia o su origen, mejor dicho, en lo espiritual. Entonces, que dice que hay un gran terremoto, es un gran mover, y luego dice: y el sol se puso negro como tela de silicio. Esto nos habla de eclipsar la luz que se va a estar moviendo. Luego entonces ahí yo creo que ya el enemigo va a estar trabajando a plenitud y va a estar velando todo lo que pueda ser la expresión y manifestación de la gloria de Dios, en atención que ya no van a estar los hijos de Dios en esa tierra o en esta tierra, ¿no? Y luego dice: la luna se volvió y la luna se volvió toda como sangre. Ahora bien, esto también nos habla que se va a derramar mucha sangre de muchos inocentes, de muchas personas que van a estar operando en las cosas de Dios, y se va a tener que derramar esa sangre porque van a tener que pagar con su propia sangre ya el declarar el hecho de que son hijos de Dios, y entonces les va a costar la vida y va a haber derramamiento de sangre. Y luego esto es porque van a tener que comprender en aquel entonces lo valioso del sacrificio de Jesús, y probablemente ellos vayan a tener que sacrificar. No digo que los vayan a crucificar, ni mucho menos. Hay muchas formas de privar a la gente de la vida hoy en día, ¿no?
Y yo creo que el anticristo lo va a empezar a hacer con todos aquellos que no quieran, porque la Biblia lo dice, ¿no? Que no quieran recibir la marca o la señal, pues van a tener que ser sacrificados. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto significa que será cambiado a placer todas las cosas que Satanás haga. No perdamos de vista que la palabra de Dios nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y esto nos habla de que él va a empezar a mover muchas cosas de el mundo espiritual que mucha gente tiene velada, ¿no? Efesios 2:2 dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego entonces, esta sacudida para mí es muy clara. ¿Por qué? Porque va a empezar a operar un espíritu de desobediencia muy fuerte, y el espíritu de desobediencia empieza con un espíritu de autosuficiencia. ¿Por qué dice eso? Porque hoy tenemos personas que, pues bueno, ya están avanzaditos en años, dicen que son siervos y que no necesitan una autoridad más que la del Señor Jesucristo. Bueno, ¿y quién los pone en orden? ¿Quién les dice, oiga, usted está haciendo las cosas mal? Porque todos podemos caer en errores y hacer las cosas mal. Y entonces eso es una rebeldía, nos guste o no. Entonces es bien complicado no tener una autoridad que nos guíe, que nos señale nuestros errores, que nos discipline, que nos diga, estás caminando por un camino que no es el correcto. Ubícate otra vez en lo que son las cosas de Dios, en la palabra del Señor, haz las cosas como Dios manda. Gloria a Dios por mi Padre espiritual. Lo bendigo grandemente, de verdad, grandemente. Porque yo prefiero 1000 veces una corregida de mi Padre espiritual que de Dios. Puedo tener el regaño del hombre, la sanción, el enojo, pero que Dios me llame la atención, líbreme el Señor. Verso 14, Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto significa que todo va a ser cambiado. Todo va a ser cambiado. Yo creo que estamos empezando a ser preparados para el arrebatamiento, y también los que se queden están siendo preparados para quedarse. ¿Por qué? Porque ya no todo está, ya las cosas no están funcionando igual, y la gente no funciona igual. Ya la gente no sabe si te da la mano, te da el puño, te saluda con el codo, mil cosas que están sucediendo. Entonces esto ya está sucediendo muy claramente. ¿Por qué? Porque Él es el que va a gobernar en ese tiempo. Verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Esto aún nos menciona más claramente, nos muestra muy claramente que van a prevalecer todos aquellos que no estén operando dentro del orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Oiga, pues porque los que estaban prevaleciendo y trabajando en el orden del Señor Jesucristo, pues ya no están, ya van a haber sido arrebatados. Por eso habla de los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Se escondieron porque ya no va a haber una autoridad espiritual como la tenemos hoy. Porque la gente que estemos operando, primero Dios, en el orden de Dios, seremos arrebatados, y entonces la gente va a decir, ¿para dónde me muevo? Va y se esconde. Va y se esconde. Va a ser una situación bien complicada. Verso 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Bueno, pero usted acaba de decir que se van a estar escondiendo de Satanás. Por eso se va a desatar la ira del Cordero sobre el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, sobre los que le rindan culto a él. Eso es bien complicado, porque el gran día de su ira ha llegado,
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es mi pregunta, ¿quién va a poder estar en pie delante de Dios? Y esto de la ira del Señor es bien delicado porque no es que el Señor vaya a ser iracundo, enojado, sino que se va a plantar, como dice la palabra, va a plantar sus pies en el monte de los olivos y va a empezar a juzgar con justicia y rectitud. Pero ya no va a haber gracia. Y como ya no va a haber gracia, pues ya no hay ese perdón extensivo, como digo yo. Ya no lo hay, no lo va a haber. Entonces va a ser una grande problemática porque la gente va a tener ese deseo de ser perdonado, de poder entrar a la presencia de Dios, y ya no va a haber posibilidad, mis amados. Es una situación de decisión, como digo yo, hoy, aquí y ahora, por ser un hijo de Dios, por pertenecer al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo entre en nuestro corazón, lo recibamos y podamos comprender el panorama que les espera a los que se vayan a quedar. Es importante que nosotros nos visualicemos operando, funcionando, trabajando y viviendo en santidad, mis amados. No hay para dónde hacerse, hay que vivir en santidad. No podemos movernos ni a la derecha ni a la izquierda. Santidad, mis amados. Vamos a orar para terminar. Papito lindo de la gloria, te damos infinitas gracias por este bendito estudio. Gracias, Señor, porque tú nos vas instruyendo, nos vas guiando, nos vas llevando, Señor, a conocer de tu palabra, de tu amor, de tu majestad, de tu poder y de tu autoridad. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos cuides, nos bendigas, nos llenes de tu presencia, nos ayudes, Señor, a estar meditando en tu palabra, a conocer este libro tan hermoso de Apocalipsis, Señor, que es una revelación venida de tu santo trono de gloria para que nosotros aprendamos a vivir en esa santidad que tú anhelas. Te pido, Señor, que bendigas a cada escuchante, a cada hogar, Señor, representado en las personas que nos escuchan. Que bendigas, Señor, esta casa, que bendigas a este siervo tuyo, que bendigas a todas aquellas personas que estén escuchando este estudio y que sean grandemente bendecidos por él. Dándote siempre gracias, agradeciéndote y bendiciéndote en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, el Señor me los bendiga. No se desesperen, los tiempos van a mejorar, van a cambiar. Vienen muy buenas cosas para los que aman a Dios, dice la palabra de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Los bendigo, les amo mucho. Muy buenas noches.